Ahí está Oftalmóvil, que siempre está con la voz de los que sobran. Y ya estamos con David Debrot, que más temprano les conté que iba a estar con nosotros. Muchas gracias, David, por venir hoy día, la voz de los que sobran. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Eso, un poco difónico en todo caso. Oye, mucha gente anda con una es sospechoso difonía. eso, la gente lo está pasando demasiado bien los fines de semana y Grita llegan el mucho. lunes así. Claro. No, o sea, la que sí. canta soy yo y los que se ponen difónicos son otros. O sea, Hassan, que mal habla de nuestra vida social esto. Yo encuentro que estoy preocupado. Además, yo soy vecino de David, así que yo escucho muchas cosas. ¿Viven en el mismo edificio? ¿Sí? ¿En serio? No, literalmente vecino, vivo como arriba. A 2 pisos, creo yo. No. No. Ay, ya, ese A dos, nivel de porque yo me vecinos. Ah. Sí. No te por eso puedo- ha bajado el ruido molesto. No, todo lo contrario. Pues ahora vivo literalmente justo abajo. Así que está equivocado. Ah, en qué ese sentido. chistoso. Ok, cuéntanos, ¿qué se escucha en el departamento de... No, esas son cosas inenarrables acá en un programa. Centremos la entrevista en eso, ¿eh? A esta hora, sobre todo, a esta hora. Oye, bueno, estábamos hablando del PPD, estábamos hablando de la Natalia Pergentili. De la Natalia y Pergentili, y los monos bichos, peludos. los monos peludos. Monos peludos, ya, ok. Los que estamos en Fonoasa también a lo mejor somos monos peludos. No sé quiénes somos los monos peludos. Pero yo me sentí muy altamente identificada, debo decir. Bueno, la Soy crítica una de mona ella peluda. es el exceso de liberalismo social. Esto es el gran problema del Ejecutivo, según ella. Que están hablando demasiado a favor de la gente gay. Si al final la gente votó republicano, lo que debe hacer el gobierno entonces es hablar en contra de las minorías cada semana. Eso va a subir los resultados en las encuestas. Bien lamentable la forma de salir la cuña, aunque yo en realidad creo que ella sí estaba tratando de hacer una interpretación un poco más inteligente, bastante más inteligente en realidad, pero pisó el palito con la entrevista, pero la crítica fue que hay mucho del discurso social en términos de las minorías y poco sobre los temas económicos que afectan a las grandes mayorías. Y en eso, precisamente, Exacto. es su partido el obstáculo a hacer políticas públicas que responden a lo que necesitan las grandes mayorías en términos de derechos sociales como el de la salud, que es lo que nos toca conversar hoy, porque, claro, estamos enfrentando este problema de las ISAPRES posterior al fallo de la Corte Suprema, ¿cierto? Que dice que no pueden discriminar a personas cobrando a mujeres más que cobran a hombres, sino que debe haber una tabla única de factores. No pueden ir aumentando los cobros a minorías de una manera que genera un problema para las mayorías al final. Claro. Entonces la pregunta, ¿qué está pasando con la ley corta que supuestamente va a implementar esto? Hay aquí, ¿no es cierto? Se habla de 250.000 personas que emigraron a FONASA el último mes solamente. Mucha gente, solo por esta crisis que están viviendo las ISAPRES. ¿Qué está pasando con esta ley corta y qué debilidades le ves tú a esta ley corta del gobierno? No te voy a preguntar por lo que puso ya vamos a ir a eso. Partamos por la del gobierno, después vamos a la que propusieron en el Senado Jimena Rincón, Walker y compañía. Perfecto. Mira, solo precisar una cosa. La migración de beneficiarios de ISAPRE al FONASA partió en diciembre del 2021 y no ha parado ningún mes, solo Nunca ha aumentado parado. en número, solo ha aumentado todos los meses. Hay estadísticas de eso publicadas, así que El- uno las puede ver. Claro, y la última estadística son 250.000 en un mes. Sí, en los Increíble. últimos meses ha sido un salto muy grande. A ver, el proyecto que envió el gobierno después de prácticamente 5 meses y 10 días, de tener una instrucción de parte de la Corte Suprema de implementar un fallo, lo que busca hacer principalmente es darle mejores condiciones a la ISAPRE para que cumplan ese fallo. ¿Y esa instrucción es de cuándo? La instrucción de la Corte Suprema. Es del 30 de noviembre del 2022. Ahí salió emitido ese fallo y le dio 6 meses a la superintendencia para que definiera cuáles eran las instrucciones que había que dar y dar esas instrucciones. Sin embargo, la discusión quedó, a mi juicio, entrampada en un tema que es
una segunda derivada del problema y que son los impactos que tiene la implementación de la sentencia. Voy a explicarlo en términos bien simples. Hasta el día de hoy, que ya se han cumplido prácticamente los 6 meses que dio inicialmente la Corte, Claro. no se ha cumplido nada del fallo. No se ha implementado la rebaja que instruyó. Había que rebajarlo básicamente por dos cosas. Uno, porque había que adoptar una tabla de factores única, y también porque a los menores de edad, a los menores hasta 2 años, ¿Ya? se les cobra 2 veces. Se A les los cobra en el lactantes. precio G. O sea, desde los nonatos, porque en la ISAPRE se Sí, cobra antes, un poquito antes. desde antes de que nacen, Sí. ¿no es cierto? Y hasta los 2 años Impresionante se le eso. cobra 2 veces. Se le cobra en el precio GES y se le cobra en el plan complementario. Entonces, la Corte dice en el plan complementario se tiene que cobrar 0 porque el cobro ya se hace por el GES. Esos 2 elementos de baja de precio se podrían haber implementado el día 1 de iniciado este tema, y eso no se ha hecho. Y la otra parte es el tema de la deuda, que tiene una mayor complicación porque hay que determinar el monto y hay una serie de otras consecuencias. Entonces, el proyecto de ley a lo que va es a tratar de mitigar las consecuencias que podría tener la implementación del fallo, pero en términos concretos no se hace cargo de la implementación del fallo hasta el día de hoy. Ya, pero ¿quién Ya, tiene responsabilidad de eso? Eso. ¿Quién tiene que pagar? ¿Cómo se implementa el fallo de la Corte? Al Claro, final- ¿debería ser la Corte misma o no la que se No, pues, preocupara de la implementación del fallo? No, es que ¿es el Estado? en este caso puntual, por las particularidades técnicas que tiene la sentencia, donde la Corte no tiene ni la información ni tiene las competencias técnicas específicas que se requieren, se lo deriva a la superintendencia y le da la instrucción de que lo implemente. ¿Por Es qué? la superintendencia, Sí, eso entonces es la que claro. Y hace ahí como el entra en la reglamento. esfera de lo parece. público, digamos, porque Ya. esto es un contrato entre civil, o sea, es un contrato civil, esto. Entre técnicamente, privados, ¿no? digamos, Es un claro. contrato Que es un privado, contrato digamos, entre ¿no? privados, pero en el marco Es súper loco porque es una prestación social. en teoría de la seguridad social. Claro. Por lo tanto, tiene unos atributos que son de lo público y tiene otros de lo privado. Pero en lo fundamental lo que pasa es lo siguiente. La Corte le entrega a la superintendencia la implementación del fallo. Y, Perfecto. insisto, el fallo tiene 2 partes. Bajar los precios por 2 fuentes que ya las expliqué. Y segundo, determinar el monto de una deuda que hay desde abril desde el año 2020 hasta el día de hoy, porque como no se ha implementado la rebaja, la Eso deuda te iba a sigue decir, acumulándose, sigue sigue subiendo. incrementándose. Claro. Entonces, no es trivial el que ¿Pero se quién implemente tiene que los bajar los precios? Las Las ISAPRES. ISAPRES, po. Pero para eso la superintendencia tiene que dar una instrucción, tiene que emitir un oficio circular o algún otro instrumento público, ¿no es cierto?, que obligue desde determinada fecha a bajarla en X%. Ya, pero y eso no se ha hecho. Mi Y eso no pregunta se ha es, hecho. también podrían las ISAPRES de mutuo propio. Yo digo, yo, Alejandra Valle, recibo un fallo de la Corte Suprema que dice que yo tengo que bajar los precios del maní que vendo en el kiosco. Bueno, bajo el precio, sin Por que cierto, me por hagan una cierto. circular, digamos, Sí, para que no, no se me sí. siga acumulando la deuda, ¿no? Sin duda. Sin duda, o sea, la ISAPRES desde el momento en que se emitió ese fallo, Debieron debieran haberlo haberlo. bajado. Claro. De hecho, es la misma lógica, lo que tú dices es la misma lógica de lo que cuestiona la Corte cuando emite ese fallo. Dice, aquí, cuando se declaró la inconstitucionalidad del año 2010, las ISAPRES debieran haber dejado de cobrar Claro. con tablas de factores, y no lo hicieron. Lo que vamos a hacer ahora es asumir que el 2019 se resolvió, porque la superintendencia emitió una tabla de factores única y desde ese momento entonces se genera esta deuda. Pero en rigor el problema viene del 2010. Claro, o sea, entonces, como bien dijo la ministra de Salud, me gustó mucho cuando ella dijo esa frase, las ISAPRES no son ninguna víctima. Eso, o sea, víctimas no son, porque ellos son los que cobraron de más, no acataron el fallo a tiempo, digamos, que podrían haber estado en todo este tiempo pensando en cómo iban a pagar Claro. esta plata que se sigue acumulando, digamos, ¿no? Efectivamente, Y o no sea, seguir acumulando la deuda, además. eso es lo que hay que entender. Eso es lo primero que hay que entender, que hay una sentencia de última instancia del máximo tribunal de justicia del país que establece que tienen que devolver dinero y tienen que bajar los precios. Ninguna de las dos cosas la han hecho hasta el momento, ni tampoco la superintendencia le ha dado la instrucción de hacerlo. Entonces, claro, como ellos no lo han hecho, la superintendencia debió haber dado también a tiempo esto, ¿no? Entonces,
¿Y qué deberíamos exigir ahora entonces? Que la superintendencia debería estar... eso debería ir en la ley corta del gobierno, que la superintendencia mande este oficio, digamos. ¿Qué es lo que no está pasando? A ver, ¿Por qué no lo están haciendo, digamos? aquí hay dos cosas que son distintas. Uno es la implementación del fallo. La implementación del fallo no requiere ninguna ley, ni corta, ni larga, ni mediana, de ningún tipo. Solo la acción de la superintendencia. Sí, que solo estamos la esperando. justicia se pronunció en derecho. O sea, claro. sí. O sea, eso lo único que hay que hacer es instruir la rebaja de los precios y instruir la devolución. Claro. Ahora, como eso se entiende que genera un problema mayúsculo en el sistema, Sí, están el esperando. gobierno, ¿no es cierto? El gobierno como poder ejecutivo lo que hace es enviar un proyecto de ley al legislativo para que se cambie la normativa. Pero eso no tiene nada que ver con la implementación del fallo. La implementación del fallo se tiene que cumplir igual y se debiera cumplir, se debiera haber cumplido los plazos que se le dieron, que eran 6 meses. Ahora, Y eso no se cumplió de parte de la y superintendencia. de eso, yo insisto, no se ha hecho nada. O sea, instruirle a la ISAPRES que bajen los precios, ¿sí? No tiene ninguna complejidad técnica. Ninguna. O sea, es dar una instrucción de decir, mire, a los menores de edad, a los menores de 2 años, tienen que cobrarle 0. Eso no tiene ninguna complejidad más que escribir 2 líneas en una circular, en un oficio circular. Y lo otro, que es el baje los precios en relación a la tabla de factores, ese es un cálculo que es de una álgebra elemental y que no demora nada en hacer eso. Por lo tanto, esa implementación no tiene ninguna dificultad. El tema de la deuda es un poco más complejo. Claro, por ahí varias podríamos cosas. decir, es más complejo, pero lo otro no implica Es un un gasto. poco más complejo, pero ya está dilucidado también, porque la superintendencia calculó en enero cuánto era el monto de la deuda y llegó a 1.400 millones de dólares. Luego le pidió a las ISAPRES que le enviaran una información complementaria para hacer el cálculo, la chequearan, la verificaran para ver si había errores, en fin. Le dio 2 meses para calcularlo, para que enviaran esa información. Lo volvió a calcular con esa nueva información y le dio 1.400 millones Volvió de a dólares. dar las 1.400. Sí. Por lo tanto, ya lo que se sabe es que son 1.400 millones de dólares como mínimo, a todo esto por un detalle técnico. Ahora, esto tiene consecuencia inmediata y eso yo lo quiero destacar. Las normas financieras internacionales, lo que se llaman IFRS, que son de validez total para la ISAPRES, establecen que cuando hay sentencias judiciales o litigios, en el momento en que se conoce una estimación, no el monto exacto, una estimación de la deuda, tiene que ser incorporada en la contabilidad de la empresa, porque de lo contrario se está falseando el valor de la empresa y eso tiene consecuencias económicas en Chile y en los el países extranjero, donde están las casas claro. matrices de varias de estas empresas, porque tú estás en el Bupa, fondo todo eso, alterando, ¿no es cierto? Estás alterando el valor de las acciones de esa empresa. Claro. Por lo tanto, en el momento que se conocen los 1.400 millones tienen que ser incorporados. Segunda consecuencia es que al incorporarlo incumplen los 3 estándares legales, de inmediato, el de garantía, el de liquidez y el de patrimonio. En consecuencia, más allá de que eso se refleje en el número puntual, la autoridad debiera tomar medidas anticipadamente respecto de una situación que va a ocurrir, es un hecho cierto que va a ocurrir. Y eso significa que tiene que decretar el régimen especial de supervigilancia y control sobre la ISAPRES. Y de ahí viene un conjunto de facultades que se abren. Y eso no se ha hecho. Eso es una obligación que tiene la superintendencia de hacerlo, ¿ya? Y en paralelo está la discusión del proyecto de ley. David, ¿cuál es tu opinión técnica acerca del discurso de respuesta de las ISAPRES? Durante los últimos días hemos visto toda una avanzada comunicacional, especialmente dirigida a asustar a los que están afiliados a la ISAPRES, ¿no? A los que firmaron un contrato con la ISAPRES. ¿Cuán realista es este discurso apocalíptico? ¿Cuán realista? ¿Cuáles son los escenarios posibles? ¿Es real una quiebra en septiembre? ¿Y qué efectos tendría eso en los usuarios de ISAPRES? Y los usuarios del sistema público, porque esa Y también en es la lo- otra parte del Totalmente, apocalipsis. digamos, totalmente. ¿no? En los Sí, usuarios claro. del sistema público, sí. Sí. A ver, las ISAPRES están en una situación que es muy delicada porque tienen que cumplir un fallo que no tienen a quién apelar. ¿Sí? Ya esa es la última. Ya fue nomás, Esto claro. hubo
hubo varias sentencias previas. Esta no es la primera sentencia que hay. Hubo varias sentencias previas y esta es la de última instancia. Millones, claro. Yo diría que algunas, no tanto, porque de este punto en particular. De este punto. De este punto en Claro, particular. no de los planes que... No, que hay muchos que hay temas de otros, judicialización, pero de esto hubo por lo menos algunas de ellas anteriores hasta que se llega a la Suprema y se dicta esta sentencia. La ISAPRE como deudora lo que va a tratar de hacer es tratar de minimizar la deuda y tratar de tirarle este tema a otros actores, como al gobierno, como al Congreso, o sea, a los beneficiarios, en fin. Esa parte no me extraña, o sea, es cosa de ver qué es lo que ocurre en cualquier caso de algún problema económico o de otro tipo, donde el que tiene que cumplir la pena lo que trata de hacer es minimizarla. Claro. Eso tiene hasta racionalidad, el tratar de minimizar esa pena. Ahora, el tema es cómo lo toman las autoridades que tienen que asumir esto, tanto el gobierno, por el lado de la superintendencia del ministerio, como el Congreso, que tiene que discutir este proyecto de ley. No debiera verse afectada la discusión por ese tipo de argumentos, porque ese tipo de argumentos van a existir igual, ¿ya? Ahora, tú me preguntas respecto de la materialidad del problema financiero. Yo esto lo he señalado múltiples veces. El problema financiero de la ISAPRE no viene del fallo. De hecho, el problema que tienen actualmente la ISAPRE no tiene ni un peso relacionado con el fallo todavía, porque no se ha implementado. Y ya llevan 2 años con pérdida, llevan desde septiembre del 2021 pidiendo todos los meses liberaciones de garantía porque no tienen para constituir la garantía, etcétera, etcétera. Entonces, tienen una fuga de afiliados desde diciembre del 2021. ¿Y eso a qué responde? Eso responde a una crisis estructural que tiene el sistema, porque el modelo de negocio, que tenía varias aristas, ¿no es cierto?, cobrar discriminando por tablas de factores, impedir que entraran personas que tenían enfermedades preexistentes, Claro. descremar la cartera cuando las personas envejecen y se hacen más caros, subirle los precios para que se vayan para el FONASA. En fin, cada uno de los elementos que constituyeron el modelo de negocio de la ISAPRE se ha ido acabando por sentencias judiciales y por reclamos de la población, en fin. Ese Entonces, último me parece a mí interesante. es una industria ese último punto. que está hasta el cuello. Ahora, yo no me podría comprometer en lo personal a que esto vaya a ocurrir en septiembre. Yo lo que te puedo decir es una Además, cosa... no todas las ISAPRES tienen yo- que pagar lo yo mismo. lo que te puedo decir una Este cosa- colapso que anticipan, esta quiebra, ¿no? Este fin de la ISAPRE, ¿no? Es que yo lo que te puedo decir es una cosa más compleja aún. Si no fuera porque la superintendencia le ha autorizado liberaciones de garantía desde septiembre del 2021 hasta ahora, prácticamente todas las ISAPRE habrían incumplido los estándares, el estándar de garantía, Qué dato ese, tremendo. y eso significa que están en una situación de insolvencia. Que eso se traduzca en una quiebra es otra cosa, ahí hay que separar los problemas. Un problema de insolvencia no siempre lleva a una quiebra, Claro, claro. ¿sí? Claro. Porque No se puede siempre rescatar. Claro, porque De se distintas puede, formas. se puede mejorar la situación tomando algunas medidas. Pero lo concreto es que la situación es real. Tú a la situación que tienen hoy día, que ya es compleja, le estás sumando Ahora, 1.400 sus millones de dólares. dueños no han dejado de percibir ganancias. Eso es interesante también, ¿no? O sea, dejaron de percibirlas cuando empezaron a tener pérdida. Pero este Y eso año... es el 2021 en adelante. Claro, pero este año igual hubo algunos que sacaron ganancias. Lo salió hace poco esa noticia. A mí me pareció interesante. No sé el qué... primer trimestre hubo menos pérdida que los otros años y Exacto. algunas ISAPRES tuvieron utilidades. Pero hay que esperar que termine el año para ver la foto Claro, completa. pero a lo que yo iba es que no todas las ISAPRES además podemos meterlas todas en este saco. por Todas ejemplo. tienen situaciones Todas tienen situaciones diferentes. diferentes. Exacto. Sí, todas tienen Entonces situaciones cuando también generalizan y como que va a quedar la embarrada, también es generalizar en un mercado donde no todas tienen la misma situación. ¿Cachai? A lo que voy, Sí. como que se ponen Hay un en una problema cosa estructural, como eso sí. gremial, sí hay un problema estructural que tiene que ver con las cosas que estaba diciendo antes David, ¿no es cierto? Y que a mí siempre me ha parecido muy interesante este tema de que yo estoy en el sistema público, pero además trabajo en estos temas, digamos, que en la salud primaria, digamos, entonces es heavy porque nosotros recibimos, el sistema público recibe
a las personas que están más enfermas también. Que eso es un tema que a mí me parece que también es interesante. O sea, ellos, lo que la ISAPRE han tratado, y lo dijo su propio director, ¿no? Que no pueden recibir que a recibían personas gente enfermas. sana, que no estaban para recibir a gente enferma. Eso implica que el sistema público es el que recibe a los que están enfermos, a los más viejos, a los que tienen enfermedades de base. Es el sistema público el que se tiene que hacer cargo. Cuando ya venían de las ISAPRES que no les dan prestaciones que tengan que ver con un buen vivir, que no les dan prestaciones que tienen que ver con tener un bienestar real, porque la salud no es solo cuando estás enfermo, es tratar de no enfermarte. De eso se trata la salud, ¿cachai? Es como al revés. Entonces el sistema de la ISAPRE es tan perverso porque además está pensado para que la gente no se enferme y expulsar a los que están enfermos cuando tú estás contratando una especie de seguro privado de salud, ¿cachai? Es muy loco. Y además no te permite, o sea, tampoco te da tanto como el sistema público, que sí tiene una red primaria súper grande, ¿no? No tiene esas prestaciones tan claras, digamos, para que no te enfermes. David, yo te encuentro toda la razón, Ale. Por eso el sistema estructuralmente Totalmente. el que está frito, ¿cachai? O sea, es mucho más profundo. Ahora, ¿cuál es la prospección técnica que tú puedes hacer de este escenario apocalíptico en que las ISAPRES colapsen como sistema económico? Digamos, tú eres economista, ¿tú puedes hacer esa prospección, digamos, así en teoría, digamos? En el sentido de que... ¿Qué pasaría si es que las ISAPRES realmente colapsan como sistema? A ver, lo que pasa es que hay un rango de situaciones que pueden ocurrir que dependen de si tú no haces nada o si tú tomas medidas. Si tú no haces nada, ¿sí? Se puede generar una situación en que el problema financiero se le traspase a las clínicas y hayan quiebras de clínicas, ¿no es cierto? Y que hayan muchas personas del sistema privado que tengan muchos problemas con sus coberturas y que además de eso presione a las listas de espera en el sector público. Pero ese escenario es si tú no haces nada. ¿Qué es lo que uno esperaría? Que el proyecto de ley, por ejemplo, incorpore elementos, o que más bien, que la ley que salga del Congreso, más allá de qué es lo que ingresó, porque tiene que haber una discusión, que incorpore, por ejemplo, el resguardos respecto de la deuda con las clínicas privadas. ¿Sí? Eso tiene que haber. Y lamentablemente... Para que no quiebren las clínicas. Para que no quiebren las clínicas. Claro. Y lamentablemente el proyecto de ley en eso va en el sentido contrario. Así, o sea, ¿no? hay que decirlo categóricamente. El proyecto de ley que se envió considera como uno de sus artículos el que la deuda de las ISAPRES no se considere para efectos del cumplimiento de los estándares. O sea, yo tengo una deuda, pero no la veo como deuda y por lo tanto no pesa en el cumplimiento o en incumplimiento de los indicadores. O sea, eso es una aberración desde el punto de vista financiero. Yo lo que esperaría es que los parlamentarios se dieran cuenta inmediatamente y eso sacarlo a un lado. Ahí lo que hay que hacer, hay que fortalecer las garantías. O sea, muy por el contrario de no contabilizarla, hay que contabilizarla y hay que poner las garantías respecto de eso. ¿Y cómo? Bueno, las ISAPRES tienen un patrimonio y ese patrimonio tienen que ponerlo en garantía frente al eventual incumplimiento que puede haber. Tienen que haber medidas, de las cuales en el proyecto de ley no hay ninguna, ¿ya?, de fortalecimiento de la red pública, no solo del FONASA. No solo darle la facultad a FONASA de que pueda negociar con compañías de seguros complementarios para los beneficiarios, sino que fortalecer la red pública. De los proveedores. Los hospitales públicos, la atención primaria, etcétera, porque son esa red en la que en definitiva se hace cargo de la llegada de beneficiarios que se quieran atender en la modalidad institucional. Pero los en vez de proveedores eso, privados digamos, también podrían hacerse cargo de... No, esa migración. sin duda. O sea, aquí hay ya dos hay cosas. prestadores privados que se hacen cargo, digamos, Efectivamente, Sí. acá lo que se plantea que no es poco. en lo que tiene que ver con el FONASA es que los beneficiarios contraten seguros complementarios y que se sigan atendiendo los prestadores privados, ¿ya? Eso a mí me parece correcto, en el sentido de Son como mitigar- 3 millones, ¿no? También. son un poco porcentaje menos de 3 millones los beneficiarios de la ISAPRE, dice tú.
No. Los beneficiarios, o sea, los que tienen salud pública, o sea, que tienen prestación de salud pública, FONASA, y se atienden en clínicas privadas. Claro, es que lo que pasa que... O prestadores privados, porque son también centros médicos. Sí, en teoría, cualquier beneficiario de los grupos B, C y D Exacto. puede atenderse en un prestador privado. Sí, Exacto. eso Por eso digo existió que creo que son como 3 millones más o menos. Son como 4 millones más o menos las personas Sí. que tienen algún contacto, una consulta médica, una intervención quirúrgica. Exacto. No, solo quería que también, aparte de hacer hincapié en eso, que me parece que porque es un número casi la misma cantidad de gente que se atiende en ISAPRES, también tiene prestación pública y se atiende con privados, que enumeres lo que estabas diciendo, que son las mejoras que debería tener el proyecto, para que eso quede súper claro. Las mejoras que debería, aprovechando que está en el Parlamento, digamos, los parlamentarios deberían, ¿no es cierto?, escuchar lo que tú estás diciendo para que le pongan ojo a los temas que deben estar en la ley para que no perjudique, sino más bien beneficie a todas y todos. Sí, mira, yo partiría más bien por estos temas que son los más gruesos. Este tema de que la deuda no puede obviarse desde el punto de vista de los estándares legales y de la contabilidad, claro. Porque además eso es algo irreal, eso no puede ocurrir, porque voy a poner un ejemplo súper concreto. Bupa, ¿no es cierto?, que tiene la casa matriz en el Reino Unido, ¿no es cierto? Exacto. Ya tuvo que hacer una provisión en la casa matriz, no aquí en Chile. Tuvo que hacer una provisión por una sentencia judicial que no estaba cuantificada, pero ellos tuvieron que hacer una provisión igual, porque las normas de finanzas europeas, lo que se llama Solvencia II, obliga a hacer eso anticipadamente. Perfecto. Entonces, yo puedo hacer una ley y todo, pero hay cosas que yo no puedo obviar. O sea, las normas financieras, voy a hacer algo un poco categórico aquí, que me van a criticar después, por dar lo mismo. Dígalo Las nomás. normas financieras y la contabilidad internacional son como las leyes de Newton. O sea, yo puedo hacer una ley que diga tal y tales cosas, pero las deudas son deudas, los pasivos son pasivos. Yo no puedo contabilizar un pasivo como activo o lo que se me ocurra si las normas de contabilidad... Hay contabilidad creativa. Hay mucha creatividad. Hay mucha creatividad, pero esa creatividad en general está al límite de lo legal. Y hay cosas que yo no puedo obviar. O sea, si yo tengo una deuda de 1.400 millones de dólares, que equivale a las utilidades de toda la industria durante 31 años, ¿cómo no voy a reflejarla en la contabilidad y cómo no voy a hacer una provisión por eso? Consecuencia lógica es que tengo que tener la garantía por eso, porque la ley dice que yo tengo que garantizar el 100% de las deudas. Ya, ese es un punto. Segundo punto. Hay un tratamiento que es en la ley, hay un tratamiento del saldo remanente de deuda, producto de esto, que en vez de subirse su exigibilidad, se pasa por ahí abajo en términos de exigibilidad en una situación de quiebra, como crédito de primera clase en el sexto lugar. Esto es una lata, me imagino, pero dele. En los procesos de quiebra se establece una prelación de los pagos. Primero se paga esto, después se paga esto, tercero se paga esto, cuarto se paga esto. Aquí se está rebajando la exigibilidad de esa deuda. Tercero, la ISAPRES, después de muchos años, se le han establecido métodos de regulación de las alzas de los precios, con mucho esfuerzo, porque ha significado años de discusión en el Parlamento que han costado sangre, sudor y lágrimas para que salgan. Y miles de personas que han demandado. Y personas que han judicializado, Claro. En fin. Hay una regulación y hay índices que se calculan. Este proyecto de ley plantea flexibilizar esos índices, dejar abierta la puerta a que se flexibilicen para que eventualmente, si las ISAPRES no pueden autofinanciarse, subir los índices más de lo que corresponde para que se financien. Eso yo creo que es algo que no pasa ningún test de transparencia de estos índices. Los otros son cosas menores, pero por ejemplo, se solicitan atribuciones que la superintendencia tiene. O sea, la superintendencia tiene la atribución de enviarle un oficio a la ISAPRE e instruirle Lógico. que tienen que adoptar Claro. la rebaja de los precios. ¿Para qué legislar dos veces, digamos? Si ya está, claro. Entonces ahí estarían
los puntos que son súper importantes tener en consideración en estos momentos. Hassan, ¿quería hacer alguna pregunta más? A ver. O voy a las preguntas del público. No, muy simple, que estamos hablando de una ley que se va a hacer cargo de las consecuencias del fallo. Entonces, cuando hablamos de la demora en la implementación del fallo, es por un concepto, creo que fue Felipe Salce que lo puso súper bien. Esto es un poco too big to fail, demasiado grande para fracasar, ¿no? Existen ciertas empresas que tienen un nivel de importancia para el mercado tal que no pueden colapsar según las reglas del libre mercado si una empresa de autos chiquitita o bueno, relativamente se queda en, o más bien, si una panadería queda en quiebre, esto no afecta a la economía en general. Entonces, si una panadería mal manejada, si los productos son de mala calidad, que colapse la panadería, que otra panadería reemplaza la tienda. En el caso de una empresa de autos, que es el ejemplo de la crisis financiera en Estados Unidos, tuvieron que rescatar porque su importancia en términos de la cantidad de personas que empleaba era tal que iba a generar problemas sociales enormes. El caso más fuerte en eso es de los bancos. Los bancos siempre se rescatan. ¿Por qué? Porque si colapsa el banco, no solamente desaparece ese banco, los clientes del banco, que son muchas empresas que pueden estar perfectamente bien en términos financieros, colapsa y genera una crisis más grande. Entonces, el caso de las ISAPRES es precisamente esto, de la peor escenario posible. Se obliga a las ISAPRES a cumplir con el fallo de la Corte, se paga la deuda, se bajan los precios, se colapsan las ISAPRES, se migran las personas al sistema público y tenemos un aumento en las listas de espera y todos los demás. Para evitar ese escenario, se tiene que hacer algo, ¿no? Tanto con el tiempo en que van a tener para pagar esa deuda, y ahí entra el tema de insolvencia, ¿cierto? En este momento pueden ser insolventes porque las deudas son más grandes que los ingresos, pero las deudas tienen plazos para pagar y los ingresos también tienen ciertos plazos. Entonces lo que hay que hacer en eso, la creatividad, es ajustar y Entonces el punto acá es, se va a tener que hacerse cargo de la deuda con mayor plazo, ¿cierto? Eso es lo básico al final, que eso va a pasar, eso es la negociación de fondo. Y va a pasar lo mismo que en términos de la baja de los precios, eso también va a tener una implementación gradual. ¿Ven en esto de parte del gobierno una actitud cerrada o que no van a mejorar lo que está en el Congreso para precisamente permitir esas dos cosas? A ver, una reflexión previa. Yo comparto el análisis de que hay situaciones que hay que evaluar cuando la situación de una industria puede generar impactos A ese nivel, claro. sociales principalmente. Sin embargo, eso es una cosa, y otra cosa es que los responsables, que legalmente son responsables, no cumplan. Porque en todos esos casos, los ejecutivos de esos bancos, de esas empresas, han terminado pagando con su patrimonio y a veces con cárcel algunas de las situaciones que se han dado, que a veces son fraudes, tienen distintos orígenes. Entonces, aquí hay un tema que es que lo que está establecido en las leyes se tiene que cumplir y ahí hay responsabilidades. O sea, esto de que las ISAPRES no pueden pagar porque no tienen patrimonio, yo lo que llamaría, en primer lugar, es a entender que la legislación chilena, la responsabilidad patrimonial se extiende a los directores y a la alta gerencia, con patrimonios personales. Vaya. Es un tema... Eso sí, es dramático. O sea, eso es dramático, pero en otros países incluso es más complejo, porque es la empresa matriz la que se tiene que hacer cargo de la deuda de las empresas filiales. Entonces, antes de empezar de salir corriendo a rescatarlas, hay que poner la pelota sobre el piso y ver pues, las consecuencias concretas que las cosas tienen, ¿ya? Aquí, porque esos gerentes cuando no se dice- dejaron de meterse platita al bolsillo todos estos años. o sea, Discúlpenme, pero no. como haya sido, hay decisiones que se toman respecto de las cuales hay que tener responsabilidad, y eso está establecido en la ley, cuáles son esas responsabilidades. Entonces, el proyecto que envía el gobierno, que es bien distinto del proyecto de reforma constitucional de la senadora Rincón, del senador Walker, que después se sumó
Macaya, Chaguán. ¿Cuál es la gran Galilea. diferencia? La gran diferencia es que, primero que el proyecto de Rincón, Walker, etcétera, es un proyecto de reforma constitucional, que lo que hace es evadir el cumplimiento del fallo. Que no tienen que pagar las Entonces se hizo un ISAPRES. salvataje a las ISAPRES. Porque todo puro lo que y duro, baja, digamos. porque dicen, no, aquí no se está incumpliendo el fallo porque se bajan Los los precios, factores. claro. No, se bajan los Ah, factores. Pero los suben factores. los otros precios. Pero Ah. le permite subir el precio base. Ah. Por lo tanto, el precio queda igual hacia adelante y se elimina la deuda porque lo hace retroactivamente. Y de hecho, Entonces, claro, es un dice que el eufemismo. precio debe quedar lo más Claro, cercano a lo que era antes del fallo. Tropicalismo. Efectivamente, Eso se sigue gato cumple el pardismo. fallo porque baja la Cambiar tabla para de no cambiar, factores. claro. Pero en cualquier Absurdo. en cualquier Totalmente. análisis, si yo bajo esto, pero te permito subir lo otro y el precio queda igual, a las personas no les cobran los factores, les cobran los precios finales. Claro. ¿No es cierto? Pero a Ahora, todos, sin discriminación. efectivamente. Entonces, hay una diferencia fundamental porque en el proyecto de ley del gobierno, que por lo demás no puede hacer otra cosa, porque el fallo tiene que cumplirlo Porque igual. la ley es la ley, Sí. claro. Lo que se establece ahí es que las ISAPRES tienen que pagar y se buscan alternativas para que paguen. De hecho, una de las cosas que a mi juicio es bien cuestionable es que aún así el proyecto de ley contempla que son las ISAPRES las que determinan el monto de la deuda. Claro. Lo que pasa es que a esta altura ya está más o menos claro que el monto es de 1.400 millones de dólares. Claro, como que nadie diría... Claro, y que eso cambie mucho no va a ocurrir. ¿Y eso por usuario se sabe más o menos cuánto es? A ver, hay una plataforma ciudadana, si se quiere, que se llama deudaisapre.cl, ¿Ya? que la ha promovido mucho también la gente de Conadecus, Ajá. ¿ya? Ok. De usuarios, ¿no es cierto? Y de usuarios y consumidores. En esa tú ingresas algunos parámetros como la edad, ¿no es cierto? Cuál es el contrato que usted tenía, en fin, y te calcula más o menos un monto aproximado. Es difícil tener un monto detallado porque hay muchas situaciones particulares. Por ejemplo, una persona que estuvo en la ISAPRE entre abril y mayo del 2020 y después se salió. A esa persona le corresponde una devolución también. ¿Me No corresponde es solo la los que están hoy devolución? día, es los que estuvieron durante el periodo y se generaron las diferencias. Vaya, vaya. Hay que Vaya, ver si hay vaya. diferencias primero. Ahí estamos y cuál es mostrando el la monto página. Claro, esa Perfecto, es la... eso buenísimo efectivamente. porque nos estaban preguntando muchas cosas y me parece interesante que tengamos un lugar porque no podríamos decir, no es como la del confort, por ejemplo, que era por colusión, entonces toda la gente le devolvía más o menos lo mismo. Claro. Acá es muy distinto dependiendo de cuánto tiempo O sea, estuviste. Mira, lo que pasa es que en rigor, cuando hay todos esos temas de colusión de los pollos, del confort, es muy difícil determinar a qué personas Claro, o sea, se les cobró de más. ¿Sabes Entonces, yo compré 50.000 confort en este tiempo? lo Claro. que se hace es que se calcula primero, se calcula cuánto es lo que se cobró de más. Claro. Eso es un monto que yo puedo determinar. La deuda, la Y ISAPRE. después La ISAPRE. ese monto de deuda se lo entrego de manera prorrateada, por ejemplo, a todas las personas que van de tal edad hasta tal edad, Claro. que tengan cuenta y yo les puedo transferir, o a fundaciones que Claro. apoyan a los consumidores, en fin. Claro. Entonces, busco una fórmula para devolver. En este caso, como esto es persona por persona, Se existen sabe RUT de las dónde personas, estaban, claro. es Hay muy un fácil contrato determinarlo. firmado. Ahora, el caso a caso, eso es algo que lo debieran determinar peritos judiciales, contables. Claro. Bueno, ahí entonces tienen una forma de averiguar porque nos estaban haciendo esa pregunta y tenemos muchas preguntas y muchos comentarios más. Te los voy a leer. A ver si podemos contestar un par de preguntas que tenemos. En Facebook, John Cortés Jerez dice, genial el programa Amigos de la Voz, muchas gracias por la información. Iván Escobar dice, la CISAPRE lleva más de 35 años obteniendo excesivas utilidades y sin ningún control. Pregunta, ¿dónde tienen esas utilidades? ¿En paraísos fiscales para eludir impuestos? Esa es una pregunta. Gloria Galvez dice, se necesita platita para construir más hospitales y centros de atención primaria para todos los que estamos en FONASA y podamos tener una atención decente y digna. Sí, hay que construir más y agrandar los que ya están porque no cabe la gente, porque ha aumentado muchísimo. Manuel Cartagena dice, llevamos 40 años, no, ese ya lo había leído.
Guillermo Mena dice, no entiendo cómo algunos todavía defienden a las ISAPRES cuando se los están cagando cobrando además por las prestaciones. Raúl B. dice, las ISAPRES se van a salir con la suya, no pagarán y no bajarán nada. Esta es una persona pesimista al estilo Hassan. Marisol Litzbeth Espinosa dice, pero ya le han dado muchos plazos para que acaten las leyes. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo caduca el último plazo? Creo que en estos días. Eso pasa por la poca fiscalización en todo orden en este país. Y hay dos preguntas que son claritas. Dice Marcelo Arias, las ISAPRES tienen deudas muy grandes, con o sin fallo. ¿Es viable el negocio? ¿O cada cierto tiempo vamos a volver al chantaje de su quiebra? Esa es una pregunta. Esa es una buena pregunta. Y la otra es de Gonzalo U. Dice, preguntarle al invitado, por favor, sobre las garantías de las ISAPRES. Entiendo que la Super la está devolviendo. Ya, la primera, la de Marcelo. Las ISAPRES tienen deudas muy grandes, dice, con o sin fallo. ¿Es viable el negocio o cada cierto tiempo vamos a volver al chantaje de su quiebra? A ver, todas las empresas, cuando yo las veo en un momento en el tiempo, tienen alguna deuda. Le deben los sueldos a los trabajadores que tienen que liquidárselo a fin de mes, le deben a los proveedores, le deben al señor que le arrienda Están ahí el en local. la bicicleta. En fin, siempre hay un stock de deuda que se tiene. Eso por definición. Ahora, lo que ha ocurrido acá es que la deuda ha aumentado, ¿sí? Eso no sería ningún problema, porque la regulación lo que establece es que el 100% de la deuda con prestadores de salud, con las clínicas, centros médicos, etc., y con los beneficiarios, por licencias médicas, reembolso, excedente, exceso, etc., tiene que estar garantizada en un 100%. El problema es que la regulación establece una prerrogativa que es absolutamente incorrecta y que es que la ISAPRES le pueden pedir a la superintendencia que les libere parte de la garantía o el total de la garantía. Se los libera para pagar deudas. Entonces se produce un bicicleteo en que les liberan una parte de la garantía, pagan deuda, pero al mes siguiente nuevamente no tienen para constituir la garantía y vuelven a pedir. Entonces, ese bicicleteo lo que hace es que aumente el monto de la deuda. O sea, yo esto lo he visto desde que partió, desde septiembre del 2021, y uno tiene un gráfico así, pero que solo sube el monto de las devoluciones que se piden. Por ejemplo, en enero, que me acuerdo perfectamente, una ISAPRE pidió más de 60.000 millones de pesos ese mes. Eso es más que el flujo de ingresos que tiene en un mes. Por lo tanto, está no pudiendo constituir la garantía por un monto que es superior a todo su ingreso. Entonces, el problema es realmente serio. ¿Y para qué son esas garantías? Para que en una situación de insolvencia y posible quiebra, en ese momento existan los recursos para pagar las deudas. Entonces, si yo flexibilizo eso, lo que estoy haciendo... Eso responde a una de las grandes preguntas. Claro, ¿no? Por eso que los bancos, las compañías de seguro y otras instituciones financieras tienen lo que se llama encaje, tienen lo que se llama provisiones, ¿no es cierto?, reservas técnicas, etcétera, etcétera. Esta industria es una industria que tiene una regulación muy flexible, demasiado flexible, y que les permite hacer esto. La otra pregunta ya como en el mismo sentido. Sí, la otra pregunta te la leo de inmediato, que dice lo siguiente. Preguntar al invitado, por favor, dice Gonzalo U, sobre las garantías de las ISAPRES. Entiendo que la Super las está devolviendo. Bueno, es lo que estaba comentando. Claro, solamente para darle el dato, sentido. Que me voy a repetir, probablemente lo he dicho varias veces aquí. No, pero no importa. Es importante aclarar. Es importante repetir. Entre hasta que quede septiembre claro. y diciembre del 2021 se liberaron 77.000 millones de pesos. En el año 2022 se liberaron 635.000 millones. Increíble. Y en el primer trimestre de este año se liberaron 313.000 millones. Wow. O sea, en 3 meses ya se liberó la mitad de lo que se liberó el año pasado. Wow. Eso es una irresponsabilidad mayúscula, ¿sí? Porque eso no se tiene porque al regulador le gusta tener los recursos fondeados, ¿no es cierto? Uh-huh. Sino que se tiene que tener
ante una situación de insolvencia. Entonces, cuando vienen situaciones de insolvencia, situaciones de problema financiero, más que flexibilizar, uno lo que tiene que hacer es fortalecer la calidad y el monto de esa garantía. Porque lo que ocurre es que los prestadores de salud y las clínicas reclaman con toda razón de que ellos tienen una deuda que no van a poder recuperar. Claro. Ay, aquí que no sé, ¿querés terminar? Porque ya que estamos cerrando, queremos cerrar, nos están pidiendo de hecho que hagamos sección de esto, a ese nivel. Es bien, a ese nivel de interesada hasta la gente. Es que es importante, este es un tema fundamental para el futuro del país. Y además es bien enredado el tema. Para muchos que nos están escuchando, el concepto de bicicleteo es súper conocido, ¿cierto? Porque todos hacemos eso. Y acá en La Voz de los que Sobran, sobre todo, entendemos bastante bien. Muchas pymes están en bicicleteo. Al final lo que uno hace es pagar con plata que se saca de alguna parte, porque la deuda de primero de mes, hay que pagar los sueldos, etcétera, etcétera, se paga y después se recupera. Sí. Lo que tenemos acá es un modelo donde las ISAPRES por ley tiene su alcancía y están sacando constantemente la alcancía para pagar, pero nunca devuelven. O sea, la alcancía se está bajando y bajando, bajando, y eso es algo temporal, tiene un límite de tiempo en que esto no se va a poder seguir haciendo, y la idea es que va a llegar un cambio en las reglas total, un rescate, para permitir eso. Y entonces yo quería preguntar al final, ¿cuál es la visión de largo plazo en eso? Porque hay un poco de la filosofía de esto, que para un seguro público es muy claro, ¿no? Es de la misma forma que en las pensiones, los activos, los que estamos trabajando, financiamos a los pasivos, los que ya están jubilados. En el caso de la salud, un seguro universal, todas las personas que estamos saludables, estamos pagando una alcancía para luego pasar a los enfermos. Pero en el caso de la lógica privada, es otra cosa, es que las personas que se enferman tienen que haber antes ahorrado para pagar su enfermedad. Y justamente por eso, a los más enfermizos, las mujeres, porque la enfermedad del embarazo, sabes, tener embarazo es una enfermedad, obvio, tienen que pagar más. Si no se puede cobrar más a los más enfermizos, se va contra toda la lógica del seguro privado. ¿En cuánto pueden seguir estirando la elástica entonces con este modelo? ¿Es viable tener ISAPRES en este país? Bueno, yo creo que no es viable, y ya no es viable hace mucho tiempo. Lo que pasa es que está con un respirador artificial que tiene que ver con esto que estamos comentando de las garantías. Ahora un mayor respirador artificial, es casi una de estas, ¿cómo se llaman? Un pulmón de acero, ¿no? Claro, de esta circulación extracorpórea ya, porque el fallo es muy categórico. Ese monto de deuda, la ISAPRES difícilmente van a tener cómo financiarlo con los recursos que tienen en su patrimonio, porque, y ahí respondo un poco una de las preguntas que había, que es que el flujo que le ha entrado a la ISAPRES de cotizaciones ha servido para que esos grupos empresariales acumulen fuera de la ISAPRES. O sea, las clínicas, los centros médicos que son de propiedad de estos grupos, ¿no es cierto?, fueron financiados con cotizaciones de salud de este sistema. Lamentablemente ahora que hay que responder frente a una deuda, ¿no es cierto?, eso está fuera de la ISAPRES y por lo tanto no es parte del patrimonio que respalda esto. Por lo tanto, el único fondo en definitiva que puede resguardarlo son las garantías. Y lamentablemente la ley permite esto de que estén pidiendo, ¿no es cierto? Y por otro lado también la autoridad no ha tenido la decisión de ir frenando eso. No necesariamente de un día para otro, pero ir bajando los montos de deuda de la garantía que se liberan, para que se vaya constituyendo un fondo más robusto en el momento en que puedan haber situaciones complejas. María Genoveva Ayel López dice: estas empresas privadas de salud son insolventes por sus altos costos. Solo pueden sobrevivir cobrando desmedidamente como lo han hecho por casi 40 años. Beatriz Martínez dice: excelente programa, gracias a La Voz de los que Sobran. Y María Genoveva luego dice: excelente invitado, muy claro en sus exposiciones. Y Choco Panda, qué buena toda la explicación referente al tema ISAPRES, para conversarlo con todos los fachos que uno se encuentra a diario. Así que ya lo sabe, entonces pues aproveche de compartirlo, mandarlo, toda esta parte
de David de Brot va a quedar completa en YouTube y también en nuestras otras redes sociales. Seguramente va a quedar la explicación con un mensaje para los parlamentarios que escuchen directamente a David de Brot para que mejoren justamente el proyecto de ley. Para eso se hace también, ¿no? Que pasan por el Parlamento las leyes, para que ojalá salgan mejor de lo que fueron presentadas, uno esperaría, ¿no? La mayoría de las veces salen peores, eso sí. Bueno, lamentablemente. Es lo que hay. Es lo que hay, es lo que elegimos, po. Sí, lo eligió la gente, el Parlamento, la gente lo elige al Parlamento, no podemos reclamar tanto ahí. Muchas gracias, David, por eso. la disposición y por la claridad. Muchas gracias, porque estuvo muy, pero muy claro. Y ya se nos viene el panel sin respeto. Usted no se vaya. Vaya a hacerse un cafecito, un tecito, ¿verdad? Prepare el almuerzo, deje la olla funcionando. Mientras usted entonces se prepara para ver al panel sin respeto. Porque ellos analizan las noticias con otro punto de vista. ¿Por qué creen que no están en televisión? Bueno, porque van a comentar lo de Pier Gentili, no con la seriedad que nos pusimos nosotros, sino con otro estilo, con el humor que nos permite muchas veces hacer críticas incluso más profundas. Así que ya se viene el panel sin respeto a la 1 en punto. Parte aquí en La Voz de los que Sobran. Nosotros, póngale like, comparta. Nos vamos hasta mañana a las 10 de la mañana. Un abrazo, que te